Muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar Latinoamérica. El tema de hoy es cálculo de sistemas sin campanas, impartido por nuestro ingeniero Ezequiel Morales Gaona. Ezequiel, comenzamos, por favor. Ok, muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí conectados. Vamos a ver el tema de cálculos de sistemas y campanas. Espero que esta presentación sea de gran utilidad para ustedes para aclarar algunas dudas que tengan sobre el tema o simplemente para recordar información. Pues comenzamos. Los objetivos principales de la presentación va a ser brindar conceptos básicos de ventilación, ver por ahí algunas definiciones, qué es la ventilación, qué es un ventilador, y algunas unidades que vamos a ver. También uno de nuestros objetivos es comprender los sistemas de ventilación localizada. Vamos a realizar cálculos para obtener caudal y la presión en un caso práctico que les propongo. Y también va a ser conocer las herramientas de selección de equipos de Soler y Palau. Vamos a hacer la selección de un extractor para el caso práctico que vamos a ver. Si llegan a tener preguntas al final de la presentación, las podemos ver sin problema. Y pues vamos a comenzar. ¿Qué es la ventilación? En sí la ventilación se entiende como la sustitución de determinada porción de aire, que en este caso consideramos indeseable, por otra que aporta una mejora ya sea en la pureza, en la temperatura o en la humedad. En este caso, como vamos a introducir aire del exterior, para determinadas aplicaciones es necesario cuidar la calidad del aire interior. Es aquí donde adicional al ventilador que vamos a colocar es necesario también tener un banco portafiltros donde vamos a tener etapas de filtración, ya sea filtros metálicos, filtros plisados con determinado MERP, ya dependiendo de la aplicación. Es importante mencionar que la ventilación en sí no altera las condiciones del aire que se encuentra en el interior. Es decir, no lo va a enfriar, no lo va a calentar o modificar o purificar. En este caso, si queremos lograr una temperatura menor, simplemente la temperatura que podemos alcanzar va a ser la temperatura del aire exterior que estamos inyectando hacia el recinto. Si queremos ya lograr temperaturas de confort, ya sea para enfriamiento o calefacción, ahí ya son temas de aire acondicionado. Pues bien, ahora vamos a dar la definición de qué es un ventilador. En este caso, un ventilador es una máquina simple que transforma la energía eléctrica que se suministra a un motor eléctrico en energía mecánica. Esta energía mecánica a través de la flecha del motor se hace mover ya sea álabes o rodetes o un impulsor, como ustedes lo llamen, proporcionando así movimiento al aire. En este caso, el movimiento del aire va a tener determinado caudal y determinada presión. Para fines prácticos, un ventilador es una máquina rotatoria que es capaz de mover una masa de aire. Esta masa de aire va a tener determinada presión y esa presión debe ser capaz de vencer las pérdidas de carga. Aquí en las imágenes que les muestro, tenemos lo que es en este caso las aspas del ventilador y en la parte trasera, que es se encuentra el motor eléctrico. En sí, esto es un ventilador. Obviamente tenemos una gran variedad de ventiladores que van a variar su composición de acuerdo a la aplicación que tenemos, ya sea si va a ser a descarga libre, si va a ser inductado, pero eso bueno, ya se selecciona de acuerdo a su proyecto. Ok, perfecto. Ahora tenemos los conceptos y las magnitudes. Como mencionamos anteriormente, pues un ventilador lo que hace es mover determinada cantidad de aire. A esa cantidad de aire lo podemos llamar caudal o flujo. No es más que determinado volumen de aire que se mueve en determinada cantidad de tiempo.
Las unidades principales en las que podemos llegar a ver el caudal pueden ser CFMs, que son pies cúbicos por minuto, o también en metros cúbicos por hora, ya sea en sistema inglés o sistema internacional. También tenemos lo que es la presión. La presión es, pues por definición es fuerza sobre área. En este caso es la fuerza necesaria de empuje. Dicha fuerza de empuje puede tener unidades de superficie. Se llama pulgadas de columna de agua o milímetros de columna de agua. Puede haber también otras unidades como los pascales. Ya depende del sistema en el que estemos trabajando. También tenemos ahora la definición de presión estática. En este caso, la presión estática es la que se ejerce en todas las direcciones. Si tenemos un ducto, la presión estática se va a representar en todas las direcciones del ducto. Y la presión dinámica en este caso va en la dirección del flujo. Como veíamos, las unidades principales son en el sistema internacional milímetros de columna de agua, pulgadas de columna de agua, pascales o bares. Aquí en la imagen podemos ver una representación de un conducto donde tenemos en la entrada determinado caudal a determinada velocidad. Vemos cómo se representa la presión estática en todas las direcciones del conducto, y en la misma dirección del flujo vemos cómo se comporta la presión dinámica. Al final de cuentas tenemos una presión total que va a ser la suma de la presión estática más la presión dinámica. También tenemos diferentes tipos de ventilación. Podemos distinguir básicamente dos, lo que es la ventilación general y la ventilación localizada. La ventilación general es más conocida como ventilación ambiental, que consiste prácticamente en la renovación ambiental de todo el volumen de aire que se encuentra dentro de ese recinto. Las renovaciones de aire se hacen con aire del exterior. Y la ventilación localizada. La ventilación localizada prácticamente pretende captar el aire contaminado en un punto en específico donde se está produciendo, ya sean gases, polvos o algún contaminante indeseado. Para evitar que se esparza por todo el recinto, se utiliza la ventilación localizada. En la imagen podemos apreciar un ejemplo donde tenemos 3 tanques, tenemos los dispositivos de captación y tenemos el sistema de ductos. Al final de este sistema tenemos lo que es el ventilador, un extractor que tiene determinada caudal y presión, lo suficiente para poder jalar y llevar ese aire contaminado hacia un punto de descarga en específico. Bueno, vamos a abordar el tema un poquito más completo de ventilación localizada. En este caso, la ventilación localizada, como les comentaba, es llevada a cabo por captaciones localizadas. Esta captación se logra a partir de las campanas, que también le podemos llamar así. Prácticamente se pretende mantener todas esas sustancias, ya sean molestas o nocivas, en el nivel más bajo posible. Esto se logra evacuando directamente de la fuente donde se produce antes de que todos esos contaminantes sean diluidos con el aire ambiental del recinto. Aquí en las imágenes podemos ver otros 2 ejemplos donde tenemos entrada de aire por esta parte. Tenemos un baño de tratamiento, tenemos que aquí se están arrojando gases hacia este recinto que probablemente, si no se coloca este dispositivo de captación, podemos tener un problema como donde se está diluyendo en todo el recinto. Y eso pues es no deseado. Si son gases tóxicos, pues mucho menos. Entonces tenemos un dispositivo de captación, tenemos un conducto
los ductos en este caso, y tenemos la expulsión. Si es un gas que puede ser expulsado hacia la atmósfera, bueno, pues será hecho de esa manera a través de nuestros extractores. Los elementos de una captación localizada. Principalmente tenemos dos elementos, el sistema de captación y la canalización del transporte del contaminante. En este caso, el sistema de captación va a ser nuestra campana y la canalización va a ser el sistema de ductos. El dispositivo de captación, que en muchos de los casos suele también llamarse campana, tiene como objetivo evitar que este contaminante sea esparcido hacia el resto del local. Este es uno de los elementos más importantes de la instalación. Si hacemos un mal diseño de un dispositivo de captación, podemos llegar a tener problemas graves. Es necesario tener cuidado cuando se está haciendo la especificación, el diseño de los sistemas de captación. Algo importante que debemos de cuidar es la velocidad de captación. La velocidad de captación es la velocidad que debe de tener el aire para poder arrastrar ya sean los vapores, gases, humos o los polvos más distantes. En este caso es importante mencionar que dependiendo del tipo de aplicación va a ser la velocidad de captación que podemos llegar a tener. Es muy importante cuidar las velocidades de captación. Podemos ver aquí en la tabla algunos ejemplos. Para gases y vapores, ya sea en cocinas, en evaporación de tanques, en desengrasantes, es necesario mantener velocidades entre 0.25 a 0.5, te da un rango. Ya como diseñadores, pues, y conociendo el proceso para el que estamos diseñando nuestra campana de captación, podemos optar si es un proceso donde nos podemos ir al mínimo, a la mínima velocidad recomendada de captación, o si quizás si es un proceso un poquito más, donde hay mayor expedición de gases, pues podemos irnos hasta 0.5 metros por segundo. También tenemos un ejemplo muy común, lo que es la soldadura o talleres de galvanotecnia. Tenemos las velocidades de captación desde 0.5 hasta 1 metro por segundo. Igual, en todos los ejemplos tenemos un rango. Ya va a ser decisión de nosotros, de acuerdo a nuestro diseño, cuál velocidad vamos a considerar. Siempre es importante cuidar la velocidad de captación. Ahora tenemos acá para partículas sólidas en suspensión. Para trituradoras, las velocidades de captación van desde 1 hasta 2.5 metros por segundo. Y bien, también tenemos el esmerilado o rectificado. Si se fijan aquí tenemos un rango más amplio, desde los 2.5 metros por segundo hasta los 10 metros por segundo. De igual manera, tenemos que considerar, acorde a nuestro proceso, va a ser la velocidad de captación que vamos a considerar. Quizás muchas de las veces los diseños se pueden hacer sobredimensionados, eligiendo un rango, el valor mayor, en este caso de 10 metros por segundo, pero estas velocidades de captación, al final de cuentas nos van a afectar en el caudal que necesitamos suministrar para poder captar todo ese contaminante que se está generando. Entonces, a mayor caudal tenemos equipos más grandes con una potencia mayor, con un consumo de energía mayor. Entonces, sí debemos de cuidar la velocidad de captación que vamos a considerar en nuestro diseño. Aquí les muestro diferentes tipos de campanas que podemos llegar a tener. Tenemos campanas simples. Se muestra aquí en la imagen la composición de la campana simple. Vemos una fórmula. En este caso, en esta fórmula, podemos determinar el caudal que vamos a requerir para extraer ese contaminante indeseado. En este caso,
lo que es la UVER representa la velocidad de captación. Es importante, si se fijan en todas las fórmulas se menciona la velocidad de captación. Entonces, a mayor velocidad de captación, es lo que les comento, mayor caudal vamos a requerir. Tenemos campanas simples con pestaña. En este caso, esta es la pestaña, este borde de aquí superior. Tenemos también lo que son campanas tipo cabina. Tenemos campanas elevadas que se encuentran sobre el proceso. Y también tenemos con rendija múltiple. Pueden ser 2 o más rendijas aquí en esta parte. Entonces, aquí, ¿qué es importante considerar? Bueno, pues la fórmula que vamos a utilizar para determinar el caudal. Más adelante vamos a ver un ejemplo donde se propone un tipo de campana y vamos a ver cómo hacer la estimación del caudal considerando las fórmulas que estamos viendo aquí en esta parte. Otra velocidad importante que debemos de considerar es la velocidad de transporte. La que vimos anteriormente es la velocidad de captación. Es la velocidad con la que vamos a capturar directamente en el dispositivo de captación el contaminante. La velocidad de transporte es aquella que una vez que ya se efectuó la captación por medio de la campana, es la velocidad que se va a tener en el conducto. ¿Por qué es importante prestar atención a la velocidad de transporte? Porque si nosotros tenemos cuidado con la velocidad de transporte, vamos a evitar una sedimentación de todos esos contaminantes dentro del ducto. También tenemos recomendaciones de velocidades de transporte, igual dependiendo de la aplicación. También hay rangos. A lo que les comento, siempre es importante cuidar la velocidad de transporte. Tenemos, por ejemplo, para humos de óxido y de zinc, velocidades desde 7 hasta 10 metros por segundo. Tenemos para polvos muy finos de 10 a 13. Y si se fijan, las velocidades más altas que podemos llegar a tener de transporte son para polvos ya pesados, que pueden ser desde 20 hasta 23 metros por segundo. Son velocidades ya muy elevadas en el conducto. Para polvos más pesados o húmedos, tenemos más de 23 metros por segundo en las velocidades de transporte que se recomienda. Entonces, es necesario también verificar el valor que vamos a utilizar de acuerdo al rango que nos están dando en esta tabla. Toda esta información la pueden consultar en los manuales de Soler y Palau. En nuestra página tenemos un apartado de recursos y ahí se brinda toda esta información, que es muy valiosa. Tenemos algunas recomendaciones para los dispositivos de captación. La primera de ellas es colocar los dispositivos lo más cerca posible de la zona de emisión de contaminantes. ¿Por qué? Porque entre más lejos la eficacia de aspiración va disminuyendo. Entre más cerca esté, mejor. Más adelante vamos a ver algunas recomendaciones de las distancias de captación que debemos de considerar para hacer nuestro diseño de extracción. Otra recomendación es encerrar la operación tanto como sea posible. Cuanto más encerrado esté nuestro foco contaminante, menor va a ser la cantidad de aire que tengamos que utilizar para evacuar esos gases. Aquí en la imagen tenemos dos ejemplos. Tenemos una campana tipo isla, que pues está bien, está directamente sobre la zona donde se están generando los contaminantes. Podemos ver que todas las partes están abiertas. Aquí vamos a requerir un mayor caudal que acá. También se encuentra sobre la zona de contaminantes, pero si se fijan está encerrado. Solamente tenemos la parte de frente abierta. ¿Esto en qué nos va a ayudar? Pues nos va a ayudar a disminuir la cantidad de caudal que vamos a requerir suministrar por nuestro extractor. Otro apartado importante pues son los filtros.
los filtros que podamos llegar a tener en la instalación y que actúan como paneles de condensación de vapores. Preferiblemente deben de ser metálicos. Pueden estar compuestos de varias capas de mallas con densidades crecientes. Esto con la finalidad de retener mejor las grasas en suspensión. También es importante considerar el tipo de filtro que vamos a colocar de acuerdo a la aplicación. Ahora tenemos el tema de ventilación en cocinas industriales. Ya después de que vimos los diferentes tipos de campanas que hay, los diferentes dispositivos de captación, vamos a entrarnos un poquito a lo que es las campanas en cocinas industriales. Las cocinas industriales de restaurantes, hoteles, hospitales, fábricas, etcétera, mueven una cantidad de aire grande para poder controlar los contaminantes que se generan ahí. Entonces, también tenemos diferentes tipos de aplicaciones, ya sea caudales bajos, medios o altos, dependiendo del tipo de restaurante que sea. Algunos que generan muchos humos, otros quizás no tanto, ya depende del tipo de aplicación. Aquí vemos nuevamente el tipo de campana que podemos llegar a tener. Tenemos campanas adosadas, tenemos campanas tipo isla simple. Pueden ser, en el caso de las adosadas, pueden ser adosadas a una pared, a dos paredes, quizás a tres. Es decir, esto es importante, que están pegadas hacia, aquí tenemos adosada a una pared. Quizás si tuviéramos por acá otra, es importante también considerar eso, cuando estamos haciendo nuestro cálculo de caudal. En las tipo isla, como veíamos, pues no tenemos, tenemos prácticamente libre los cuatro lados de la campana. También tenemos campanas de isla doble y también las campanas bajas o también conocidas como backshelf. Para hacer el diseño es importante considerar algunos códigos y estándares. Estos códigos estándares nos brindan información muy valiosa con recomendaciones que podemos seguir, que quizás nos puedan garantizar un diseño correcto y este diseño correcto pues al final de cuentas nos va a generar quizás ahorro de energía por un uso eficiente de la energía siguiendo los estándares. En este caso el ASHRAE tiene 3 estándares que nos dan información que nos pueden servir para hacer el diseño. El estándar 154, el 62.1 y el 90.1. Vamos a ver ahorita las recomendaciones que nos hacen. También tenemos la International Mechanical Code, el IMC, la NFPA 96, el UL 710, y también recomendaciones del fabricante MBCPI. Pues bien, de esos estándares, de esos códigos, podemos encontrar esta información que a continuación se presenta. Podemos tener equipos para trabajo ligero, trabajo medio, trabajo pesado o trabajo extra pesado. Aquí vemos que el de trabajo ligero pueden ser hornos, vaporeras, lavadoras de platos. Los medios, pues ya son planchas, fridoras y hornos. Y los pesados, pues tenemos los broilers, quemadores abiertos o los wet ranges. Básicamente, de esto se cataloga de acuerdo a la temperatura. Las de trabajo ligero y medio pueden llegar a alcanzar hasta 230 grados Celsius. Las de pesado hasta 315 grados Celsius y las de trabajo extra pesado hasta 375 grados. Esto nos va a servir más adelante para determinar el tipo de caudal que vamos a utilizar. De acuerdo a los rangos de extracción que nos menciona ASHRAE, ya vimos cómo se clasifican los de trabajo ligero, medio y pesado. Bueno, ahora aquí vemos los FMs recomendados por pie lineal dependiendo del tipo de trabajo y también el tipo de campana. Por eso empezamos viendo tipos de campanas y tipos de trabajo.
Para campanas adosadas, para trabajo ligero, vamos a utilizar, o ASRAE recomienda utilizar 140 CFM por pie lineal. Si se fijan, para una tipo isla, que tiene todas sus partes, todos sus lados descubiertos, es mayor el caudal, es lo que les mencionaba. Si encerramos mayor la campana, al menos por 2 o 3 partes, vamos a utilizar un menor caudal. Con las tipo islas que están descubiertas, vamos a utilizar hasta 280 CFM por pie lineal para trabajo ligero. Para el trabajo extra pesado, una tipo isla se va hasta los 490. Una adosada se mantiene abajo de los 400, son 385 CFM por cada pie lineal. Adicional a ASRAE, en el estándar 62.1 nos da una recomendación ya no por pie lineal, sino por pie cuadrado de construcción. En este caso se recomienda utilizar 0.3 CFM por cada pie cuadrado. En el caso de cocinas comerciales, habría que revisar en específico el estándar y ver qué otras recomendaciones nos hace. Ahora el IMC. El IMC que nos recomienda o que nos menciona, nos dice que para adosadas vamos a utilizar 200 CFM por pie lineal para trabajo ligero. Para trabajo extrapesado vamos a utilizar 550. Se fijan, nos da un mayor caudal que el ASRAE. El ASRAE se mantiene en caudales bajos por pie lineal. En este caso nos da 140 para adosada y el IMC nos dice que utilicemos hasta 200. Las lavadoras de platos, pues vamos a utilizar 100 CFM por cada pie lineal, de acuerdo al IMC. Muy bien. Ahora tenemos pues, los rangos de extracción recomendados por el UL 710. De igual manera, el UL 710 nos hace recomendaciones de CFM por cada pie lineal, tanto para campanas adosadas, en trabajo ligero y también para campanas bajo. Si se fijan aquí, el rango que nos da el UL 710 es una mezcla de lo que es el ASRAE, nos dice que utilicemos 140, el IMC nos dice que 200. El UL 710 nos da ese rango, entre 150 y 200. Para la campana baja, nos recomienda estar entre 100 a 200 CFM. Y para trabajo extrapesado no se permite utilizar campanas bajas. Ahora tenemos las recomendaciones que nos hace la NFPA 96. Y prácticamente nos dice, el volumen de extracción para las campanas debe ser de un nivel suficiente para capturar y remover el vapor de cocimiento cargado de grasa. Es la recomendación que nos hace de NFPA 96. Todo eso en cuanto a extracción. Ahora, en cuanto a inyección, también la inyección es muy importante considerarla, tanto inyección como extracción. Para el nivel de inyección, el ASRAE nos menciona que debemos de utilizar un 80% o más del caudal que estimamos, nunca menos del 60%. Y ya que está demostrado que afecta la eficiencia de la extracción. ¿Qué nos dice el IMC? El IMC nos dice que la inyección de aire debe ser aproximadamente igual que la extracción, es decir, que deben de ir a la par. Sin embargo, el fabricante de la campana también debe de indicar una etiqueta, el rango recomendado. Algunos tips que nos da ASRAE. Nos dice que la velocidad mínima de transporte, aquí es donde otra vez tomamos la velocidad de transporte dentro del ducto, debe de ser 500 pies por minuto, no menos. La distancia máxima de captación es de 48 pulgadas. Estamos hablando de 1219 milímetros o 1.2 metros. Es decir, no se debe de exceder esa distancia de captación. Otro dato importante que debemos de considerar deben ser los ductos, los cuales tienen que estar construidos en acero al carbón soldado.
Adicional, los ductos deben de tener al menos una inclinación de 5 pulgadas. Y si son mayores a 75 pies, deben de tener al menos el 8.3% de inclinación de esa longitud. Entonces es importante considerar esta información, que aunque son tips, debería siempre de considerar esta información. Ahora, de acuerdo al estándar 154, también nos dice que la prueba de luz consiste en encender una lámpara de 100 watts dentro de los ductos, esto con la finalidad de probar la hermeticidad con la cual la luz no debe tener salida hacia el exterior. Esto pues para evitar que nuestro ducto tenga alguna fuga, algún punto de escape donde todo ese contaminante que estamos captando lo mandemos, se quede en algún punto determinado. También se hacen pruebas de aire. Se aplica una cantidad de aire a una presión de 1 pulgada de columna de agua, equivalente a 249 pascales, y el ducto debe de soportar esta prueba por lo menos 20 minutos. Ahora la prueba de agua. En este caso debemos de simular una presión de lavado alrededor de 1500 libras. En ningún caso debe de haber fuga al exterior. Todo esto para probar la hermeticidad de nuestro producto. Más información que nos brinda, en este caso ahora el IMC, es que el equipo de extracción debe estar construido con un colector de grasa, en este caso el extractor. El motor eléctrico forzosamente debe estar fuera del flujo de aire. Aquí entra cuando nosotros hacemos la selección de un ventilador, de un extractor, debemos de considerar que la composición del equipo deje fuera del flujo de aire nuestro motor eléctrico. Tenemos también los registros de limpieza, no deben de estar a menos de 20 pies en ductos lineales y a no más de 10 pies en cambios de direcciones con ángulos mayores a 45 grados. Es también información muy importante. La NFPA también de igual manera nos hace recomendaciones nuevamente para las velocidades de transporte. Si se fijan, la NFPA menciona que no debe ser menor a 1200 pies por minuto. La otra mencionaba los 500 pies por minuto. No están permitidos los conectores flexibles. Y la conexión entre ducto y extractor debe de contar con una brida mínimo de 1 pulgada y tornillería de mínimo 1/4 de pulgada. Otras recomendaciones que nos da la NFPA: debe de haber un apartado especial para sistemas de combustibles sólidos y se debe de tener una tabla periódica de inspección y recomendaciones de limpiezas. Al menos aquí las recomendaciones que se hacen es que para combustibles sólidos debe ser una vez al mes la inspección. Los sistemas deben ser de 24 horas de cocina de alto volumen cada 4 meses. Los sistemas de cocina de medio volumen debemos de realizar una inspección 2 veces al año y los sistemas de bajo volumen anualmente. Ahora, bueno, entramos a los principios de diseño. En este caso aquí podemos ver una instalación de una cocina industrial. Vemos en la parte superior lo que es el inyector de aire, y acá en esta parte vemos lo que es el extractor. La recomendación es inyectar máximo un 85% del aire extraído. Es decir, nosotros hacemos una estimación del caudal que requiere esta campana y debemos de inyectar solamente el 85% con nuestro ventilador. Esto con la finalidad de mantener una presión negativa dentro de la cocina. ¿Para qué? Pues para evitar fugas de olores y de humos quizás hacia el área de comensales o hacia otra parte donde no queremos que se vayan todos esos olores. De esta manera vamos a garantizar que todo el aire que se está generando aquí contaminado sea extraído por aquí y no se esté yendo hacia otros lugares. Aquí vemos una recomendación entre el inyector y el extractor.
debemos de tener al menos una separación lineal mínima de 10 pies o 3.04 metros. Son las recomendaciones que se hacen. Aquí vemos el ventilador, que aquí no sé si se alcance a apreciar, pero tenemos un dren, una salida, que es por donde vamos a estar retirando las grasas hacia un contenedor que coloquemos. Entonces, nota importante de aquí, recomendación, inyectar máximo un 85% del aire extraído. Las velocidades de transporte deben de andar alrededor entre los 200 y los 300 pies por minuto. Recordando el tema de velocidad de transporte, esta velocidad de transporte prácticamente se utiliza para evitar que los contaminantes se sedimenten en nuestro sistema de conductos con el que llevamos el aire hacia el exterior. El ventilador debe de soportar al menos 90 minutos operando a 450 grados Celsius. El borde de la campana debe de sobresalir por lo menos 0.15 metros de cada lado a la planta de cocción. Este es otro punto importante. Muchas veces nos preguntan de qué tanto debe de sobresalir la campana. Bueno, estamos hablando de 0.15 metros, que son 15 centímetros de cada lado. Es lo que se recomienda que se debe de exceder. Información que se requiere para calcular el caudal de una campana. Pues como veíamos ahorita los dispositivos de captación, es necesario tener el largo, el ancho, la distancia de captación y el tipo de campana. La distancia de captación, ahorita veíamos las recomendaciones que nos hacía ASHRAE. Para la distancia de captación no debemos de exceder los 1.2 metros de alto. En este caso, si se excede esa altura, pues tenemos ya un sistema de captación deficiente, y el cual no nos va a garantizar que el 100% de los contaminantes sean extraídos. Requerimientos necesarios, en este caso, para el cálculo de la caída de presión. Necesitamos saber el diámetro de ducto. Es importante para estimar la caída de presión. Tanto el diámetro del ducto como la distancia lineal. Desde el punto donde se tiene la captación hacia el punto final donde se encuentra el extractor, la distancia lineal. También es necesario conocer los números de codos que se tienen, las reducciones o cualquier otro accesorio que consideremos puede generar una pérdida de carga que tenga que ser vencida por nuestro ventilador. También es importante revisar si se tienen filtros o no, porque los filtros también nos generan una caída de presión importante. Y al final de cuentas, nuestro ventilador va a tener que tener la capacidad suficiente para vencer esas pérdidas de carga al caudal determinado que nosotros estimamos que se requiere para llevar a cabo esa captación del contaminante. Entonces, es importante contar con toda esta información. Bueno, aquí vemos las recomendaciones que ya veíamos de la separación que debe de haber de 15 centímetros más de largo por el lado de la captación de la fuente. Vemos también recomendaciones de las campanas de captación. Vemos cómo no se debe de hacer. Aquí vemos que cómo se tiene la fuente que está contaminando y se tiene en este caso la extracción, pero al ser una extracción ambiental no estamos logrando captar todo este contaminante que se va a diluir con todo el aire del ambiente en el recinto. Y aquí ahora tenemos que colocamos el dispositivo de captación de forma correcta y todo el contaminante se está yendo por la extracción. También tenemos cuando tenemos polvos más pesados que el aire, la captación también debe ser cerca del punto. Aquí si se fijan tenemos el dispositivo de captación, tenemos la fuente que lo genera.
pero al estar muy lejos no nos está ayudando a lograr una captación correcta y se está yendo toda la contaminación hacia el ambiente. Ahora acá tenemos ya nuestro ventilador y nuestro dispositivo de captación cerca de la fuente, lo cual nos va a garantizar tomar todo ese aire contaminado y llevarlo hacia otro punto. Tenemos también el caudal de captación, que era lo que les mencionaba, que varía aproximadamente con el cuadrado de la distancia. Es decir, entre mayor alejado esté nuestro dispositivo de captación, más problemas vamos a tener y vamos a requerir una mayor cantidad de flujo. Aquí vemos que la cantidad de flujo cuando se encuentra a una distancia n es de 400 pies cúbicos por minuto. Pero si nosotros duplicamos esa distancia de captación por alguna razón, el caudal va a ser ahora de 1,600 pies cúbicos por minuto. Es decir, un incremento considerable del caudal necesario para lograr esa captación. Entonces, la recomendación es, entre más cerca estemos de la fuente contaminante, menor caudal vamos a requerir para llevar a cabo esa captación. Por lo tanto, nuestros ventiladores van a ser más pequeños. Otro dato muy importante, en campanas mayores a 3 metros de longitud, todas las que sean mayores a 3 metros, debemos de tener al menos dos tomas de aire. Es decir, esta campana es mayor a 3 metros y tenemos un solo conducto, una sola toma de aire. Esto es incorrecto. Debemos de considerar 2 tomas de aire, esto con la finalidad de poder lograr una mejor captación del contaminante y evitar que se pueda ir hacia el recinto, como es en este caso. Aunque estemos cerca de la fuente contaminante, pero como es ya una campana muy larga, con una sola toma de aire, se hace deficiente esa captación de aire. Entonces, debemos de considerar esto. La separación que debe de haber entre cada toma de aire debe de ser de al menos 1.8 metros. Es lo que recomendamos. Para calcular el caudal necesitamos los siguientes datos principalmente. Las dimensiones del dispositivo de captación, largo o ancho, la distancia de captación, aquí ya es un poquito más visual. Tenemos la plancha, la parrilla, tenemos el dispositivo de captación. La distancia de captación va a ser desde la altura de los quemadores hacia la altura de la campana. Esa va a ser nuestra distancia de captación. Aquí en este ejemplo vemos que es de 1.15 metros. Está dentro de la recomendación. No excede los 1.2 metros que nos recomienda ASHRAE. También es importante considerar el tipo de dispositivo de captación. Si es tipo isla, como este caso, o si es adosado a una pared, 2 paredes, 3 paredes. Y otro dato importante que debemos de considerar, pues, es la velocidad de captación. Aquí en esta otra imagen podemos ver otro ejemplo. Tenemos nuestra campana o dispositivo de captación. Tenemos la extracción de aire. Tenemos aquí mismo en la campana la inyección de aire. Tenemos nuestra parrilla, nuestra altura de captación, la velocidad de transporte que se da en el conducto, la velocidad de captación que se da en esta parte. Entonces, toda esta información que pedimos aquí es importante cuando queremos hacer la estimación del caudal. Ahora bien, después de haber revisado los conceptos básicos sobre ventilación localizada, los tipos de campana, las fórmulas que veíamos para estimar el caudal, vamos a realizar un ejemplo, un caso práctico. Considerando la imagen anterior, esta de aquí, donde nos muestran las dimensiones,
altura de captación, vamos a realizar el ejemplo. Tenemos que es una campana tipo isla. De largo son 0.95 metros. De ancho, la dimensión, bueno, es que aquí está. Son 3.5 metros de largo, 0.95 de ancho. Y la distancia desde los quemadores de la estufa al inicio de la campana es de 1.15 metros. Esa es la distancia de captación. Hacemos un resumen de los valores que nos dan. La velocidad de captación en este caso se está considerando en 0.25 metros por segundo. Este dato se tomó de acuerdo a la aplicación y a la tabla que veíamos al inicio de las velocidades de captación recomendadas. Al hacer una campana tipo isla, tenemos que considerar el perímetro libre de la campana. En este caso, pues es tipo isla, todos sus lados están libres. Vamos a hacer la suma de todos sus lados para obtener el perímetro total. Eso lo vamos a multiplicar por la altura de captación. A su vez, eso lo vamos a multiplicar por la velocidad de captación, que es de 0.25 metros por segundo. En este caso, 3600 es un factor de conversión. 3600 segundos es igual a 1 hora. Lo repito nuevamente, para obtener el caudal vamos a considerar el perímetro libre de la campana. Al ser tipo isla, tanto el largo como el ancho en ambos lados se encuentra libre, entonces se van a sumar. Lo vamos a multiplicar por la altura de captación, que son 1.15 metros. A su vez, eso lo vamos a multiplicar por la velocidad de captación que se tomó de tablas de acuerdo a la aplicación. Se hace una conversión aquí. Y finalmente obtenemos que el caudal que vamos a requerir para esa campana en específico es de 9.211.5 metros cúbicos por hora. Ese va a ser el caudal necesario para extraer los contaminantes que se pueden llegar a generar ahí. Muy bien. Ahora, que ya conocemos el caudal, podemos también calcular el diámetro del conducto. Esto de acuerdo a las velocidades de transporte de aire recomendadas. También veíamos la recomendación de las velocidades de transporte. Para campanas de cocina, para estas aplicaciones estamos trabajando hasta 2000 pies por minuto. Ya va a depender del tipo de aplicación que tengamos, la velocidad de transporte. Les repito nuevamente, las velocidades de transporte las podemos obtener en las tablas que vimos al inicio. Es muy importante conocer el diámetro del ducto y la velocidad de transporte que vamos a utilizar. Estos datos son indispensables para estimar la caída de presión. Si recuerdan cómo definimos un ventilador, es en base al caudal, la presión principalmente, pero también el lugar de operación, porque necesitamos saber tanto la temperatura ambiente como la altitud entre los datos principales, adicional al caudal y la presión estática. Ahorita acabamos de calcular el caudal, ahora tenemos que calcular la presión. Para calcular la presión estática en nuestro sistema, necesitamos considerar todos los accesorios, que es lo que ya lo vimos. Necesitamos saber si la campana tiene filtros, la longitud de los tramos rectos lineales, ya sean horizontales y verticales. Adicional, la cantidad de codos que tenemos. También adicional a la cantidad de codos tenemos que saber qué tipo de codo es, porque tenemos diferentes opciones y cada codo en específico tiene una caída de presión determinada. Además, de esto es necesario saber qué tipo de salida tenemos a la descarga. ¿Por qué? Pues porque quizás a la descarga tenemos colocado alguna rejilla, alguna obstrucción que nos va a generar caída de presión. Entonces también es importante considerarlo. Vamos ahora a estimar la caída de presión para el ejemplo que ya calculamos el caudal.
En este caso vamos a utilizar el método del coeficiente N. Este método prácticamente se basa en calcular la pérdida de carga del elemento de conducción en función de la presión dinámica. Ya vimos que tenemos en un conducto presión estática en todas las direcciones, presión dinámica en la dirección del fluido y la presión estática, la presión total es la suma de la dinámica más la estática. La fórmula que vamos a utilizar es presión estática es igual al coeficiente de proporcionalidad por la presión dinámica. Considerando esta fórmula vamos a realizar las operaciones. En el dibujo anterior solamente veíamos lo que es la plancha, el dispositivo de captación, pero no nos mencionaba nada respecto al sistema de ductos. En esta imagen ya podemos observar esta información. Tenemos en esta parte lo que es el dispositivo de captación. Y es importante mencionar que es una campana de boca cuadrangular con 60 grados de inclinación. Aquí nos menciona que el factor N es de 0.18 para esta campana. Hay unas tablas donde podemos nosotros encontrar el factor N, que también se encuentra en la información que tenemos Soler y Palau en nuestra página. Ahí pueden buscar esta información. Tenemos ahora un tramo recto, el tramo B. Tenemos un codo, nuevamente un tramo recto horizontal, una ampliación. El ducto se vuelve con un diámetro mayor. Tenemos otro recorrido lineal y ya finalmente llegamos hacia la extracción. Entonces, tenemos que estimar la caída de presión que nos genera todo este conducto. Vamos a realizar las operaciones respectivas para poder llegar. Tenemos que la velocidad es el caudal sobre la sección del conducto. Y en base a la información que ya tenemos, tenemos que el caudal son 0.416 metros cúbicos por segundo. En esa parte, en la sección del conducto es de 0.07 metros cuadrados. Lo que nos da que tenemos una velocidad de 5.88 metros por segundo. Como sabemos, el área del círculo es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Aquí es donde realizamos las conversiones de metro cúbico por hora a metros cúbicos por segundo. Para encontrar este valor. Muy bien. La presión dinámica, como les comentaba, se manifiesta solamente en la dirección del aire. Nos sirve para el cálculo de la presión estática de accesorios o en el conducto. La fórmula de la presión dinámica es esta. Es la densidad del aire por la velocidad en el conducto al cuadrado sobre 2. Si sustituimos la densidad del aire a condiciones estándares de 1.2 kilogramos por metro cúbico, la velocidad que ya habíamos estimado en metros por segundo, si se fijan hicimos cambio de unidades, sobre 2. Nos da que la presión dinámica en este caso es de 20.74. pascales. Esta es la gráfica que les comentaba para estimar el valor del factor N. Vemos aquí las curvas dependiendo del tipo de campana, si es de boca rectangular o cuadrada, si es de boca redonda. Ahorita veíamos que el dato del ángulo era de 60 como dato. Entonces, a 60 grados nos vamos en línea recta hacia la curva de la boca rectangular o cuadrada y tenemos que de aquí salió el valor de 0.18, el coeficiente N. Ese valor de 0.18 lo tenemos que sustituir en la fórmula que veíamos al inicio, que sería el factor N por la presión dinámica.
lo que nos da un valor total de 3.73 pascales. Ahora, pérdida de carga en tramo recto. La pérdida de carga en tramo recto, vamos a utilizar esta fórmula. Tenemos que la presión dinámica es de 20.74. La fórmula nos indica que tenemos que realizar esta operación, donde Q es caudal, D es el diámetro de conducción, PD es presión dinámica y L es la longitud expresada en metro. Estamos trabajando ahora sobre este tramo de 2 metros. Considerando el diámetro de 300 milímetros, el caudal de 0.417 metros cúbicos por segundo y una presión dinámica de 20.74 pascales, nos va a dar que el valor de pérdida de carga en este punto es de 2.85 pascales. Ahora vamos a tener que estimar la pérdida de carga en accesorios. Yo les comentaba hace rato que era necesario saber la cantidad de codos que tenemos en nuestra instalación y adicional saber si es un codo continuo en 4 piezas o en 3 piezas, porque va a ser el valor de coeficiente N que va a tener. Aquí tenemos las 3 curvas, uno para codo continuo, otro para codo en 4 piezas y otro para codo en 3 piezas. Nuevamente, les repito, es importante saber qué tipo de codo vamos a tener. Muy bien. Para estimar la pérdida de carga, va a ser, la operación que tenemos que hacer va a ser multiplicar el factor N que obtuvimos para el diámetro de 300 milímetros. Nos dio que el factor N es de 0.2. Por la presión dinámica que ya habíamos estimado, nos da que la pérdida de carga en ese codo es de 4.18 pascales. Este valor que obtuvimos, si tenemos más codos con las mismas características, que son codos continuos con un diámetro de 300 milímetros, simplemente podemos hacer una multiplicación, la cantidad de codos por la pérdida de carga que obtuvimos aquí. Ahora vamos a estimar la pérdida de carga en el tramo D. Nuevamente vamos a considerar esta fórmula, donde ya vimos que Q es el caudal, D es el diámetro, P es la presión dinámica y L es la longitud. Tomamos los datos que ya nos dieron. Vamos ahora a obtener un resultado de 7.11 pascales. Todas estas presiones que estamos estimando, tanto en los tramos rectos como los codos, al final tenemos que hacer una suma para obtener la presión total. Tenemos ahora otro tramo donde pasamos ahora a una ampliación de un diámetro de 0.3 metros, que son 300 milímetros, a 400 milímetros. En este caso se hace una suposición que el ángulo de conicidad alfa es de 20 grados, lo cual nos da aproximadamente igual a 0.25 el factor N. Ya que tenemos el factor N, lo vamos a multiplicar nuevamente por la presión dinámica. El factor N por la presión dinámica nos da que la pérdida de carga es de 5.23 pascales en este tramo del ducto. Ahora nos vamos a considerar, bueno, de aquí salió el cambio el factor N, donde hubo un cambio, donde hubo esa ampliación. De esta tabla lo obtuvimos. Ahora vamos a estimar la pérdida de carga en este otro tramo, que ya es el tramo final, que es un tramo de 5 metros. Tenemos el diámetro del ducto de 400 milímetros.
donde pasa el caudal de 417 metros cúbicos por segundo. La velocidad del aire para ese caudal y diámetro es de 3.31 metros por segundo y la presión dinámica es de 6.6 pascales. Aplicando nuevamente la fórmula que tenemos aquí, nos da que la pérdida de carga es de 1.66 pascales. Muy bien. Ya hacemos un resumen de todas las pérdidas de carga que obtuvimos. También en sí por sí solo el dispositivo de captación me genera una pérdida de carga. En este caso se consideran 3.73 pascales. Siempre debemos de considerar la pérdida de carga por el dispositivo de captación. La presión estática por los conductos lineales, ya sean tramos rectos, tramos verticales u horizontales, son los siguientes: 2.85 pascales, 7.11 pascales y 1.66 pascales. La presión estática de codos nos dio un total de 4.18 pascales y por ensanchamiento 5.23 pascales. Si se fijan aquí, de los valores que más caída de presión nos generó fueron tanto los codos como el ensanchamiento. Y aquí un tramo recto que era un poco más largo. Todos estos valores que obtuvimos los tenemos que sumar para obtener la presión, la caída de presión o la pérdida por carga total. Ojo, no es la presión total, sino la presión estática total. Sumando todos los valores nos da que es 24.76 pascales, que en pulgadas de columna de agua es 0.099. Esta información nos va a servir más adelante para estimar hacer una selección del ventilador. Muy bien. Resumiendo, el caudal total que se requiere para el dispositivo de captación que veíamos al inicio son 9.211 metros cúbicos por hora. Una presión estática de 0.099 pulgadas de columna de agua. Otro dato importante, como les mencionaba, tiene que ser la altitud y la temperatura. Para este ejemplo en específico, se realiza para la ciudad de Chihuahua, donde la altitud son 1.421 metros sobre el nivel del mar. La temperatura de bulbo seco es de 30 grados Celsius, donde la densidad del aire es de 1.07 kilogramos por metro cúbico. Ya con esta información que vemos aquí, caudal, presión, lugar de operación, podemos sin problema realizar una selección del ventilador más adecuado para esta aplicación. Ya en casos prácticos, cuando nos solicitan cotizaciones, es la información mínima que solicitamos conocer para poder hacer la correcta selección de estos equipos. Vamos a seleccionar ahora el ventilador. Como les comentaba, también vamos a ver las herramientas de selección que tenemos. Uno de las herramientas que utilizamos nosotros es el EasyVent, donde introducimos los valores que ya habíamos calculado, tanto caudal como presión estática y las condiciones de altitud y temperatura para seleccionar nuestro ventilador. En este caso ya realicé la selección. Un modelo CRV-L-T. Aquí podemos observar cómo es este ventilador. Se parece a la imagen que veíamos al inicio para los extractores. Estos extractores tienen certificación ANCA, por mencionarlo como dato importante. Cuando nosotros hacemos la selección, aquí en esta pantalla les muestro lo que tenemos que introducir. Necesitamos nosotros colocar el caudal. Ahorita que lo calculamos, encontramos que eran 9.212 metros cúbicos por hora.
La presión estática que también calculamos era de 0.099 pulgadas de columna de agua. Veíamos que la temperatura de bulbo seco donde iba a operar el equipo era de 30 grados Celsius. La altitud en donde va a operar el equipo es a 1421 metros sobre el nivel del mar. ¿Por qué es importante considerar tanto temperatura como altitud? Pues porque varía la densidad del aire, dependiendo de la ubicación donde vaya a operar el equipo. Y siempre es importante considerarlo. Como otro dato importante, pues va a ser los hertz a los que va a operar el equipo. En este caso, aquí en México, todos los motores trabajan a 60 hertz. Y aquí ya me arroja información sobre el ventilador que seleccionamos. ¿Cuál va a ser el punto de trabajo? Siempre debemos de tratar de hacer nuestra selección al centro de la curva, cerca de las líneas de mejor eficiencia. Es importante cuidar la selección que realicemos. Nos arroja la potencia eléctrica absorbida que vamos a necesitar, también conocido como BHP, Brake Horsepower, la potencia útil estándar. Esa es la información más importante que podemos llegar a obtener. Y bien, esta es la información que les queríamos compartir sobre el cálculo de sistemas y campanas. Se tocaron temas sobre tipos de dispositivos de captación, velocidades de transporte, velocidades de captación, y vimos el caso práctico, además cómo hacer la selección en este caso del extractor. Espero que esta información haya sido valiosa para ustedes. Si tienen alguna duda o pregunta, son bien recibidas. Muchas gracias, Ezequiel. Comenzamos con la sección de preguntas. La primera es, ¿el dato de temperatura a colocar es del ambiente o del vapor a extraer en aproximado? El valor de temperatura cuando seleccionamos el extractor es del ambiente, porque en este caso necesitamos saber la densidad del aire, la cual puede llegar a variar por la altitud y la temperatura dependiendo de la ubicación. Gracias, Ezequiel. Segunda pregunta. Los ductos de transporte, ¿qué espesor mínimo y rugosidad deben tener? En este caso, las especificaciones del ducto pueden llegar a variar por el fabricante. Al menos lo que te mencionan los estándares o las normas es que este conducto sea de acero al carbón. Para revisar las especificaciones de calibre o rugosidad, yo recomendaría revisar con el fabricante cuáles especificaciones tiene. Tercera pregunta. Cuando la extracción es vertical, ascendente de 2 pisos o 3 pisos, de 6 a 9 metros, la gravedad no nos afecta en la caída de presión, ¿no habría un factor más por elevar el vapor o humo por el ducto vertical de 9 metros a más? No, en este caso lo que tenemos que cuidar es la velocidad de transporte en el conducto que vamos a elegir. Con el simple hecho de que nosotros hagamos la estimación de pérdida de carga para la longitud que tú tienes, con la velocidad de transporte adecuada, y ya con eso estamos garantizando que nuestro extractor que seleccionemos va a tener la capacidad de extraer el aire sin problema. Gracias. ¿Cómo realizamos el cálculo de PC de un tramo recto inclinado? De PC, bueno, se debe referir a pérdida de carga. Simplemente es un tramo recto. La consideración es igual como si fuera vertical u horizontal. No habría alguna consideración especial. Cuando es una campana compensada, ¿cuál es la relación de suministro y extracción de aire? Cuando es una campana, ¿qué, perdón? ¿Me puedes repetir la pregunta? Claro. Cuando es una campana compensada, ¿cuál es la relación de suministro y extracción de aire? La relación de suministro y extracción.
Bueno, como veíamos durante la plática, al menos las recomendaciones es de que no sea inferior de un 60% de extracción. Como un máximo siempre se recomienda el 85%. Algunos códigos o normas que veíamos inclusive mencionaban que deberían ir a la par. Yo me guiaría más por la pauta de no bajar del 60%. Gracias. Esa fórmula de PC es a condiciones estándar PC de los tramos rectos. Sí, así es. Bueno, la fórmula que utilizamos para la pérdida de carga, considerando el coeficiente N, básicamente es irnos a las tablas con los valores que nos piden. Si es para captación, el ángulo de inclinación, y obtenemos el factor N. Yo les recomiendo que se metan a revisar las tablas. Gracias. Cuando uno requiere hacer un diagnóstico rápido del sistema de extracción, basta con medir la velocidad de captura en la fuente y luego comparar con las tablas de velocidad de captura. Si vas a hacer un diagnóstico, pues yo recomendaría revisar todo el sistema completo. Me iría primero al extractor, ver que esté operando en el sentido de giro correcto, revisar el estado de las poleas y bandas, y después me iría a revisar el dispositivo de captación. Gracias. ¿Cuáles serían las recomendaciones para dimensionar las dos tomas de aire y el ducto principal? Las tomas de aire las tienes que dimensionar en base al caudal y la velocidad de captación. Lo único que te recomiendan es que la separación entre ambas tomas de aire sea menos de 1.8 metros. Pero pues yo lo dimensionaría como en cualquier ducto, ¿verdad? Considerando el caudal que va a circular por él. Gracias. Buen día. Mencionan que los ductos deben ser de acero al carbón soldado. ¿Qué pasa si se colocan de lámina galvanizada? Esa es una pregunta muy buena. En algunas ocasiones, si podemos llegar a tener acumulación de grasas, si podemos llegar a tener por ahí algún incendio o explosión, el acero de carbón tendría una mayor resistencia a este tipo de problemas, lo que no pasaría con la lámina galvanizada. Gracias. ¿Podría indicarnos recomendaciones para proponer el diámetro del ducto de transporte? Sí, para dimensionar el diámetro de ducto tienes que considerar tanto el caudal como la velocidad de transporte. Con esos dos valores tú vas a dimensionar tu ducto correctamente. Buenos días. Por favor, me indica si los valores de la velocidad de captación, como la velocidad de transporte, se encuentran especificados en alguna norma técnica. Sí, hay una gran cantidad de información que tú puedes encontrar en el Industrial Ventilation. Ahí podrías obtener esta información. En caso de llevar filtros a campana, se debe considerar el cálculo, así como las tapas de acceso y los factores de corrección por altitudes, y si es de igual forma. Sí, siempre debemos de considerar, para empezar, la caída de presión que nos va a generar un filtro. Porque cuando un filtro está limpio tiene una determinada caída de presión, cuando está sucio sería el factor más crítico de caída de presión que tendríamos. Las correcciones por altitud y temperatura también se deben de considerar. ¿Cuál es el porcentaje de renovación de aire fresco para reponer el aire extraído? Es el 85% de la recomendación que se hace. Entre el 80 y 85%, nunca bajar del 60%. Gracias. ¿Cuál es el riesgo si excedo la velocidad de flujo? Que no logres una captación adecuada.
Las velocidades de captación que se recomiendan son para poder tener una captación completa o garantizar que todo el contaminante, todo el aire contaminado que se está generando sea extraído a esa velocidad. Si nosotros la excedemos, podemos llegar a tener problemas de captación. Sobre el tema de filtros, ¿solo hablan de filtros de malla o tienen otra forma de filtros que puedan recomendar? Por ejemplo, canales opuestas. Bueno, respecto a los filtros, no tenemos en sí nosotros una recomendación específica, en este caso para campanas de cocina. Ya recomendaría revisar eso con el fabricante de filtros. ¿Cuál es la velocidad mínima para ductular la red de ductos de campana? La velocidad mínima. La velocidad mínima que nos mencionaba el ASRED era de 500 pies por minuto. Si mal no recuerdo, creo que la NFPA te decía que no debería ser menor a 1200 pies por minuto. Yo creo que sería ahí a criterio del diseñador. 500 pies por minuto ya es una velocidad muy baja. Yo me iría más por la recomendación de los 1200 pies por minuto. Los equipos de inyección de aire, ¿con qué nivel de filtración se tendrían que trabajar o es aceptable por el tema de pandemia? Al menos para los equipos de inyección siempre tienen una tapa de filtros metálicos. Si el lugar o el recinto donde tú estás trabajando te exige una determinada pureza del aire, ya revisaría yo el MERC que te piden. Pero siempre debes de ver qué es lo que te pide el cliente, ¿verdad? ¿Qué equipo recomendarías para extraer aire caliente con partículas de plástico quemado? Es de una extrusora. Necesitarías tener un poquito más de información del proceso. Igual si nos apoya con esa información, podemos revisarlo ya de forma más puntual. En caso de tener un espacio abierto en cocina, es decir, que se tenga entrada de libre de aire, ¿se puede prescindir de la inyección de aire? Pues siempre debemos de garantizar que tenemos la inyección de aire. Si se puede garantizar que vamos a tener mayor del 60% de inyección de aire, yo creo que sí. ¿Cuál es la altura recomendada para ubicar extractores tipo hongo por encima de los tejados? La altura máxima recomendada. Bueno, el extractor lo vas a colocar en tu tejado en el lugar donde tengas el espacio destinado. Pues la distancia puede llegar a variar. Lo único que tienes que cuidar es que tu ventilador tenga la capacidad para vencer esa caída de presión del conducto. Gracias. Finalizamos con la sección de preguntas. Para todas las personas que nos preguntan sobre si la presentación estará disponible, ¿es correcto? En días próximos podrán ver el video nuevamente en nuestra página www.solerpalau.co /ESH. Muchísimas gracias, Ezequiel, por tu presentación y estamos para servirles. Que tengan un excelente día. Daremos por finalizado este seminario.